Encontrarse hoy a las 19 en la Plaza 9 de Julio. Está en línea una amiga de la casa, Mariquita Torres, periodista, colega, para charlar un ratito de Evita y de esta convocatoria. Mariquita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo te va? Un abrazo fuerte a vos y a toda tu audiencia. Igualmente. ¿Qué día, en qué momento de nuestra historia, ¿no? Para recordar estos 70 años de la muerte de Evita, alguien que uno la recuerda en la muerte y la recuerda más viva que nunca, porque uno repasa cada uno de los mensajes que nos dejó, de las consignas y de las propuestas que nos dejó como dirigente, que fue casi sin quererlo o queriéndolo, pero no imaginándolo nunca, ¿no? Una muchacha que realmente fue muy osada en toda su vida, venirse del pueblo donde había nacido, allá de Los Toldos, después estuvo en Junín, pero finalmente a los 15 años decide tomar las riendas de su propia vida y llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad que atrapa, que envuelve, que si uno no sabe cómo manejarse puede terminar realmente muy mal. Sin embargo, ella la enfrenta, la ciudad, con esos apenas 15 años, no me la puedo imaginar realmente. Y hacer el camino que hizo, ¿no? Pensaba un poco, es una figura política, es un personaje también, ¿no? Porque un personaje que llamó la atención desde cineastas, documentalistas, bueno, está tan vigente que ahora están promocionando una nueva serie, digamos, ¿no? Pero hay muchas formas de recuperar, de mirar y de reencontrarse con la figura de Evita. En tu caso, como dirigente política, ¿cómo la recuperás? ¿Qué cuestiones recuperás de Evita? Vos sabés, Alicia, que yo nací en una familia radical y muy gorila mi familia. Evita era casi mala palabra, ¿no? Y qué sé yo, uno tiene en algún lado, uno tiene en algún lugar esa curiosidad, por algo elegimos seguramente el periodismo y la militancia política, esa curiosidad por ese personaje. Desde muy chica me llamó mucho la atención, no podía sentir esa adversión que sentía en mi familia. Es más, hasta me parecía que la adversión que sentía me revelaban a querer conocerla, ¿no? Y querer saber. Me costó sí mucho entender la pasión que despertó. Debo decir que no podía entender, no soy una persona de enamorarme de dirigentes, de líderes políticos, no lo hice de artistas ni nada. Cuando uno es adolescente y se enamora y se fanatiza, nunca tuve esa actitud, pero y por eso me llamaba mucho la atención ver la historia, repasarla, documentales. ¿Sabés cuándo me cayó la ficha de lo que se sentía por Evita? Increíblemente, ¿no? El 9 de diciembre del 2015, cuando fui hasta la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, a despedir a Cristina, y me vi de repente llorando con esa multitud. Una multitud donde no voy a olvidarme nunca la imagen de un joven de clase media, probablemente un profesional de no hacía mucho tiempo recibido en alguna universidad de la ciudad, de un lado, y del otro lado un joven que venía de los barrios más pobres del conurbano bonaerense. Y cuando yo me puse a llorar, porque en realidad no sé si lloraba a Cristina o lloraba el momento que sentía que estábamos perdiendo y que nos estábamos perdiendo una oportunidad histórica en cuanto a lo político en Argentina, y lo que se venía y lo que presentíamos y sabíamos, si nos repasamos un poco más la historia de cada dirigente, sabíamos lo que se venía. Cuando me puse a llorar, los dos muchachos me abrazaron. Ese muchacho de clase media acomodada y ese joven laburante con una pinta de haber estado laburando todo el día y venirse a la plaza a despedirle a Cristina, que me abrazaban emocionados y me decía, compañera, en aquel momento la consigna salió, vamos a volver, ¿no? Y dije, pucha, esto que estoy sintiendo evidentemente es lo que sintió aquel pueblo totalmente marginado, recuperado por el peronismo y reconocido por Evita como seres humanos dignos, que merecían vivir dignamente, que merecían alcanzar sus sueños, y que los sueños se alcanzaban solamente peleando. Aquel día sentí, me imaginé, dije, esto es lo que sintieron por Eva Perón, ¿no? Esa mujer que venía a rescatarlos del fondo de la historia.
Así que, además, nada, pensaba, una figura que viene como, no importa en qué contexto uno está, digamos, desde qué coyuntura uno vuelve a esa figura, a interpelar, a incomodar, a cuestionar, porque genera reacciones de todo tipo, ¿no? Desde esto que vos decís, de amores intensos, de adhesiones intensas, y también ese odio también muy explícito, digamos, ¿no? Que se reflejó en su vida y también en lo que pasó después de muerta. Bueno, un odio que tiene que ver con en la figura de ella, la representación de que los pueblos pueden no estar sometidos a los designios de los poderosos, ¿no? Y son los poderosos los que recrean ese odio y lo instalan. En este momento de una Argentina donde ese odio se ha exacerbado tanto en los últimos tiempos con el poderío hegemónico de la comunicación que instala ese odio que a quienes lo observamos con... a mí me desgarra. Yo escuchar el mensaje de odio de los medios de comunicación hegemónicos me desgarra realmente. Y pienso, ¿no? Es un odio que viene también del fondo de la historia. Y no precisamente atribuido a esos ciudadanos que se embeben de ese odio y lo replican y que son en definitiva víctimas, ¿no? De quienes los quieren tener de esa manera, odiando para que no se pueda percibir cómo podría vivirse si se vive en una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. Evita interpeló en ese sentido. Hoy, tantos recuerdos que hacen de Evita, hoy alguien pasó un fragmento de la película de Esther Goris, donde ella enfrenta a las damas de beneficencia, ¿no? Y le dice apellidos tan rimbombantes, propios de los terratenientes, incluso deben tener olor a bosta, y enfrenta a esas mujeres que la miraban desde arriba de manera despreciándola, y ella se planta frente a eso porque desde su convicción. No es fácil plantarse frente al poder si no se tiene convicción, Alicia. Es muy difícil, y sobre todo porque el poder es eso, es poder, y el poder se encarga de aplastar, de excluir, de empujar hacia afuera a todo aquel que pueda enfrentarlo. Tienen que darse, digo yo, ¿no?, alineación de planetas, en este caso el encuentro de Evita con Perón, Perón, un hombre que supo interpretar a su tiempo, y ella ahí como figura que de alguna manera era la garantía ante el pueblo de que ese Perón y lo que estaba encarando era genuino, era real. Esa por lo menos es la mirada que yo tengo, ¿no? Mariquita, y decías, venís de una familia radical donde suponemos también desde los cuestionamientos tanto al peronismo como a las figuras de ese peronismo, ¿no? El propio Perón, Eva, bueno, y la polémica que siempre estuvo y está alrededor de estas figuras. Bueno, en mi familia sigue habiendo esa polémica, ¿no? Debo decir que incluso se exacerbó con todo lo que significó volver a poner en discusión cuáles son los dos modelos de país que están en confrontación permanente en la década del kirchnerismo, digamos, ¿no? Y ahí aparece otra vez de aquello que se vivió en aquella década del 50, de la discusión fuerte entre los familiares, negarse los saludos, dejar de verse por esa mirada, por esa imposición de esos dos modelos de país que existen desde el fondo de nuestra historia también. A mí me pasó, por ejemplo, tuve una satisfacción muy grande porque mi mamá, que fue radical y que era antiperonista, además un antiperonismo que también lo justificaba porque el peronismo que fue la construcción o la pretensión de construir una sociedad más justa, una Argentina soberana, libre, digo, también tuvo sus claroscuros, y mi mamá y mi abuelo materno y mi papá, en la época que era novio de mi mamá, fueron presos en la época de Perón, en el Chaco. Es decir, para mi familia uno pasa a ser una especie de traidora, porque tenemos el abuelo, mi mamá, mi papá, que en algún momento estuvieron presos en la época de Perón, después de alguna manifestación seguramente de radicales gorilas, y lo que aparece en esos procesos históricos, ¿no? Sin embargo, mi vieja, que también era una antiperonista, pero además no la quería ni ver a Evita, fue concejal de Posadas,
se hizo muy amiga de otra concejal peronista en aquel momento, Josefina Oneto, y recuerdo que tuvieron la oportunidad juntas de inaugurar la avenida Perón, allá por frente al campus universitario. Sí. Y yo no voy a olvidar nunca en aquella oportunidad mi madre, destaca y dice que ella comprendió que más allá de los sucesos que le podrían haber afectado a ella en forma individual o al sector al que ella pertenecía políticamente, había hechos en la historia política de los pueblos que trascendían las cuestiones individuales o particulares, y que ella logró comprender que el peronismo, y fundamentalmente me acuerdo que dijo Eva Perón, trascendió en el tiempo y por supuesto yo no puedo, me acuerdo, dijo mi vieja, desde mi humilde lugar, pensar que lo mío es más importante que todo lo que el pueblo le reconoce a Eva Perón. La verdad que yo incluso se lo cuento a mi familia materna y nada, viste, siempre también con algún argumento para no seguir discutiendo en eso, pero para mí ahí está el fondo de la cuestión. Muchas veces les digo a mis hijos que en este tiempo, cuando también preguntan y hablamos de toda esta cuestión de discrepancias en el seno del pueblo por cuestiones políticas, le digo, yo estoy convencida de que alguna vez más allá, hoy Cristina Kirchner, por ejemplo, está muy viva, es hoy protagonista, nos enojamos con ella, la queremos, la admiramos, la respetamos, hoy está, es lo que hubiese sido seguramente, lo que habrá sido seguramente Evita para los propios seguidores de ella en su momento, pero es tanto el odio volcado sobre esta mujer, que yo tengo la ilusión de que algún día alguien diga en algún lugar algo parecido a lo que mi vieja dijo de Evita, ¿no? No sé si hay que hacer comparaciones en este momento, no sé si vale, pero es como que la historia tiene esas repeticiones que es como para volver a ponernos en un lugar. Este es un momento muy difícil que está viviendo la Argentina. Y yo, uno rescata tantas cosas que Evita dejó así plasmado. Una muchacha que no tenía mucha educación formal, digamos, hay que decir, para venirse a los 15 años a Buenos Aires a buscar ser actriz, porque claramente abandonó sus estudios, seguramente primarios al final o los primeros años del secundario, pero que tenía cosas muy claras, y que a mí hay algo que me llegó, que yo lo compartí hoy, y esto de yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias, por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Tener ese sentimiento y esa claridad es para muy pocos, lamentablemente para muy pocos, ¿no? El otro factor que también yo creo que en este contexto, en esta ola de feminismos que venimos como revisitando también nuestra propia historia, una de las cuestiones que hay que marcar es eso, ¿no? Además de la cuestión de clase, la cuestión de género, porque no es fácil pensar hacer... Tal cual. Yo a veces escucho a muchos sectores feministas que dicen, no, porque ella era machista, porque reivindicaba, pero espera un momentito, veamos en qué momento de la historia atravesó una mujer que tenía 27 años cuando irrumpe en la vida de un dirigente político de la envergadura de Perón, y que no llega a los 33 años y se convierte en lo que ha sido, digamos. 27 a 33 años, esa es la historia política de Eva Perón, digo, ¿no? Pretender que Eva Perón salga con algún discurso feminista en ese momento, digo, y sin embargo sí atreverse a dar la pelea que habían iniciado tantas mujeres a fines del siglo XIX y a principios de este siglo en la Argentina, que es la reivindicación del voto femenino, y sin demasiadas discusiones sobre feminismo, no feminismo, hacer poner la firma a que ese voto se haga realidad y lograr que la mujer vaya por primera vez a votar, a elegir a sus representantes, entre las que por primera vez también había muchísimas mujeres para aquel congreso después del primer voto femenino. Me parece que claramente también ella representa a esas reivindicaciones que las mujeres también traemos con nosotros, y que muchas de esas reivindicaciones, como el mismo voto femenino, hoy prácticamente uno ni siquiera lo puede registrar como un hecho de la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y además la posibilidad que se generó
la participación política de las mujeres, más Claro. allá de esto que vos decías, ¿no? El contexto, las limitaciones que pudieran tener, las consignas, las afirmaciones, pero bueno, ese solo hecho que no es menor de poder capitalizar, dirían, años de lucha para poder acceder al voto, y después la participación de las mujeres en la discusión política, en la actividad política. Y darle una participación a las mujeres muy interesante en un momento en que también con las crisis que vivimos, tantas y tantas mujeres están en situación de tantas dificultades. Evita entendió que lo que había que hacer, más que nutrir y darle a la mujer a lo mejor alguna caja de alimento, era darle la herramienta, porque sentía que la mujer podía por sí misma también conseguir su dignidad, alcanzar, conquistar su dignidad. Claramente Eva puso a la mujer en un lugar que no había estado nunca en la Argentina hasta ese momento. No solamente con el voto, como decís vos, sino también con la conquista de espacios en lugares de trabajo y espacios en lugares de debate político fuertes, donde claramente, digamos, lugares que ella ni siquiera ocupó, digamos, ¿no? Porque Evita nunca fue diputada, nunca fue concejal, no fue vicepresidenta, en su momento también controlada por los poderes que presionaron a Perón para que finalmente ella no sea la candidata a vicepresidenta, ¿no? Ese hombre al que ella idolatraba también estuvo digamos, enfrentado a esos poderes y tuvo que finalmente declinar de la posibilidad de que ella sea vicepresidenta, más allá de que en el momento de la candidatura ella estaba enferma y su situación era muy, muy delicada, ¿no? Pero la realidad detrás de la historia es que no la dejaron ser, digamos, ¿no? Y sin Mariquita, ser, nada de eso avanzar como avanzó en lo que se había propuesto, ¿no? Siempre es muy interesante revisitar esa parte de nuestra historia, discutirla, que es una forma también de reactualizar esas discusiones. Y la convocatoria es hoy, ¿no? A las 19. Sí, la verdad que fue una convocatoria que nació muy autoconvocada, espontánea. De repente un grupo de compañeros nos pusimos a decir, pero no va a haber nada en nuestra ciudad para recordarla a Eva, en un momento en que rescatar el mensaje de Eva es fundamental para darle vigor a una dirigencia que nos tienen bastante zozobra en este momento. Bueno, no, como dijo, no me acuerdo si era Perón Evita, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Bueno, señores, juntémonos los que entendemos que los símbolos también son importantes en la construcción de una sociedad más justa, y juntarse y abrazarse y reflexionar sobre Eva Perón es un símbolo que nos va a nuevamente a fortalecer en nuestras convicciones. Y ahí está Ana María Gorosito con el libro La razón de mi vida, y me dice, ¿por qué no nos juntamos? Y en la juntada nos leemos fragmentos del libro y lo compartimos entre toda la compañerada que quiera leer un fragmento. Yo llevo el libro, así que vamos a estar con La razón de mi vida compartiendo algunos fragmentos de esa obra, de ese legado que dejó Eva Perón, Evita, como le gustaba que le digan, para recuperar nosotros también la esperanza que por estos días la tenemos bastante en baja, digamos. Mariquita, muchísimas gracias. 7 de la tarde. 7 de la tarde, en un rato. No. Ahora a las 7 de la tarde, en la Plaza 9 de Julio, con el matecito, con lo que sea, nos juntamos, no importa cuántos seamos, importa que los que estemos con ganas de abrazarnos fuerte en la memoria de esta mujer que no pasó desapercibida, no solamente para los argentinos, sino para el mundo. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias, Alicia, gracias por este tiempo también, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Un abrazo enorme, Seguro que sí, un abrazo grande, Alicia. Chau, chau. Hasta luego. Mariquita Torres, ahí un poco recuperando la figura